vamos a darle el zoom correspondiente para mostrar que es de investigación en estructuras, es un memorándum técnico de la National Advisory Committee for Aeronautics, que habla de, esto no es un libro de texto, es un memorándum técnico, es el número 985, y habla de las tablas para calcular varios casos de vigas columnas. El autor mencionaba yo que es J. Cassens. Bueno, la bibliografía es Luftfahrtforschung, es como un trabalenguas, pero está en alemán. Del volumen, es el libro del volumen 18, los números 2 y 3, o sea, es la revista de análisis estructural o de resistencia mecánica, publicado en el volumen 18, en los números 2 y 3, en marzo 29 de 1941. Vean ustedes que es reciente. En Verlag von R. Oldenburg, en Múnich, simultáneamente se publicaron por la editorial Verlag de von, bueno, es el nombre, Verlag, la editorial, en Múnich y en Berlín simultáneamente, pero en 1941, en plena guerra mundial. Ajá. Se publicó en Washington en agosto de 1941. Aquí está su código de barras de la librería de la NASA, ahora es NASA. Y bueno, aquí está para varios casos de vigas columnas. Entonces viene la explicación de los métodos. No lo vamos a leer todo, obviamente. Solamente vamos a ver esto que ya está aquí, ya lo he mencionado yo en clase, del factor de amplificación de una viga por efecto de las cargas axiales y el planteamiento para la resolución de la ecuación diferencial que describe el comportamiento de la viga columna. Aquí está la viga columna, está la carga P. Aquí en este caso la constante es E por I, bueno, IJ es el momento de inercia y P es la carga axial. Ajá. Se plantea la ecuación diferencial a resolver. No se resuelve la ecuación diferencial de manera detallada, solo se encuentra el valor del momento y se encuentra el valor de la flecha, donde Q0 es la carga concentrada, ¿sí? Y MX pues es el momento y P pues es la carga axial, ¿sí? Entonces aquí vemos del lado izquierdo, del lado izquierdo, estas ecuaciones ya las vimos. Del lado derecho pues tenemos estas ecuaciones, también ya las vimos, ¿sí? Están con diferente notación, pero al caso es lo mismo. Y luego vienen los momentos, la flecha en cero, el momento en cero, el momento en una posición y la flecha en otra posición, en X0, y la flecha resultante, la suma de las dos flechas, o sea, el principio de superposición. Ajá. Y luego vienen los momentos y el factor de amplificación, aquí está el factor de amplificación. ¿Sí? Aproximando las funciones trigonométricas a valores específicos. ¿Sí? Igual las integrales del producto de momentos, estas la debieron de haber visto en análisis matricial de estructuras por métodos energéticos, ¿sí? Y se encuentra la flecha que es delta, mediante integrales de 0 a L, ¿sí? Para las cargas. Sí, aquí se encuentra la flecha
las integrales, la relación de flechas, es una relación de una función sinusoidal. Ajá. Y aquí vemos cómo la carga axial interviene ya en la flecha. Ajá. Aquí viene la carga crítica, la carga de Euler, ¿sí? Que nosotros mencionamos también, viene una aproximación mediante series de Fourier. Aquí estamos hablando de, ¿se acuerdan de 5 sobre 384 G por L cuarta sobre E por J? Y el factor de amplificación es para la flecha, es para el momento. Y luego habla de un módulo de pandeo bajo el efecto de la columna. Y ese módulo de pandeo, pues ya lo saben ustedes, son los factores de amplificación. Y luego ya aquí dice quién hizo la traducción. Ajá. Para la NACA, relación de J. Vanier. Y aquí luego vienen, pues las tablas. Las tablas, viene la flecha, viene la pendiente, que aquí le llaman tangente, viene la pendiente, que pues en realidad pues, sí es una tangente a la pendiente, bueno, a la flecha, pues, a la tangente a la flecha. La curva de la flecha es la pendiente o tangente, y luego viene el momento. Entonces vean el valor de la carga axial, P, acá está el valor de la carga axial. Si no lo ven, vamos a aumentarlo. Aquí está el primer caso, hay una carga, hay una flecha aquí al centro, hay una carga aplicada en el centro, ¿sí? Y vienen las ecuaciones para la flecha, para la pendiente y para el momento. Y aquí están las ecuaciones. No me crean, la carga es un momento en un extremo. Entonces, aquí está el momento, aquí está la carga axial, que es P. Ajá. Y la ecuación, estas ecuaciones, pues ya las vieron ustedes, o ya las vimos en tensión, en compresión para la flexión. Ajá. Igual para compresión, MX es la ecuación, ¿sí? Y en donde se encuentra X0, o sea, el momento máximo. Aquí vienen los momentos, ¿sí? Para compresión y para tensión. Ajá. Aquí en esta es una viga columna y esta es una viga tirante. ¿Ok? Igual viga columna y viga tirante. Ajá. Este es el seno hiperbólico, por eso aparece ahí como Geshin. Bueno, en esa época era ya el seno hiperbólico. Esta es la tangente hiperbólica, ¿sí? Para la pendiente. Ajá. Entonces vean ustedes cómo desde 1940, pues aquí está otra viga columna con sus ecuaciones para flecha, pendiente y momento. Aquí están los momentos, ¿sí? Y aquí están bueno, es el mismo, pero para la tensión no se especifica. Bueno, se tiene que cambiar por el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Ajá. Y aquí hay más casos, aquí está la carga distribuida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la constante? Bueno, P por Y pues es un momento, igual a coseno de phi más B más seno de phi por G, G no es la gravedad, es una constante Lx menos X cuadrada por G por K igual, y aquí está la pendiente y el momento, ¿sí? Después se pasa a los momentos, ¿sí? Y esta última columna. Las constantes. ¿Cuánto valen las constantes? B. Fíjense, la constante en compresión vale M seno sobre alfa, M0 sobre seno de alfa, y B es M0 entre seno hiperbólico de alfa. Este documento originalmente, como se menciona, fue escrito en alemán y se hizo la traducción en inglés cuando capturaron a los científicos alemanes, los gringos, ¿no? Pues aquí hay una carga, hubiera puesto en el examen,
La carga distribuida con dos momentos en los extremos también es principio de superposición. ¿Sí? Igual aquí es una carga distribuida empotrada en los dos extremos con los momentos en los extremos. Vienen las ecuaciones y los valores de las constantes. Ajá. Aquí hay otra con momentos, sí, pero está articulada y tiene unos desplazamientos iniciales. Ajá. Y esta es la que vimos, un ejemplo de curvatura para ver el factor de amplificación. Ajá. Igual aquí, por eso es que aparecen dos curvas, por el factor de amplificación. ¿Se acuerdan que les mostré una diapositiva con el efecto de la carga axial, ¿ve? Entonces, aquí están más ecuaciones, aquí todavía hay más. Si no está la carga, bueno, aquí está lo que vimos en clase, sin los dos momentos, obviamente, dos cargas puntuales. Sí, más casos de viga-columna. Entonces, todo esto es para aeronáutica, no es para ingeniería civil. Claro que lo pueden utilizar ya los civiles, ¿no? Pero nació del estudio de las vigas columna que se presentan muchísimo en el ala y en el fuselaje. Ajá. Y bueno, ya se termina. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profesor, ese PDF nos lo va a compartir. Sí, que se los compartas ya es muy viejito, ¿eh? Yo no digo que no sirva, sí sirve, pero pues ya es mucha información, pero con sí, si quieren que se los comparta, se los comparto. Por mí no hay problema. ¿Esa información la podemos encontrar en algún otro texto? La pueden encontrar en la página de la NASA. Todos este documento, el de Boy no, pero este documento sí lo pueden encontrar en la página de la NASA. Se ponen NTRS, que es el National Research Center, National Technical Research Center, en la NASA, y encuentran los documentos publicados por la NACA y por la misma NASA. Algunos están abiertos al público, otros no. Los más recientes no. O los que son estratégicos no los abren al público. Estos, como son de carácter didáctico y de aplicación, pues sí está abierto al público en general. ¿Sale? Bueno, entonces vámonos con lo que sigue. El tema siguiente, déjenlo, pongo ahí, va a ser placas y cascarones o plates and shells. Déjenme de una vez lo vamos a, para que ustedes también, porque tampoco hay mucha información en español sobre estos temas que yo veo. Vamos a poner cómo se pone en inglés. ¿Ok? Sí, placas y cascarones, porque ahorita lo vamos a ver, para que no hayan. Acuérdense que BIM, ¿qué significa BIM? Vigas. Vigas. En inglés, muy bien. En francés se dice viga así en francés, poutre, una poutre. ¿Sí? Una armadura en francés, treillis. ¿Qué otra cosa? Plates, ¿cómo se dice placa en francés? Se me fue. Coquille es cascarón en francés. Y placa es pli.
Ya me acordé. Plies, en francés, plie. Plie como pliego, pero bueno, si quieren la escribo. Esa es placa. Cascarón, ahí. Cascarón. ¿Ok? Bueno, ahorita en inglés nada más. Bueno, entonces vamos a ver una placa. Aquí está una placa. Está en un sistema de referencia XYZ. Creo que se movió el... No, está correcto. No aparece el eje Z. Y, X y Z. Fíjense, Y, el plano XY es la superficie de la placa. Aquí ustedes se fijan, en la placa tenemos la línea media y el espesor para una placa es H. O en algunas bibliografías, sobre todo, bueno, pues es bibliografía también gringa, también viene con T, de Cygnus, espesor. Ajá. Entonces, las resultantes del esfuerzo en la placa plana, flat plate es placa plana. Ajá. Entonces tenemos ahí que la diferencial del área vamos a tomar una diferencial en Y, la diferencial del área en Y, o sea, perpendicular al eje Y, va a estar dada por alfa. ¿Y alfa qué creen que sea? Pues igual que en la viga columna, es un factor de amplificación. Ahorita vamos a ver a qué es igual alfa. Ajá. Por la diferencial de X, que sería aquí, en esta dirección, y por la diferencial de Z. O sea, es un área diferencial. Diferencial del área en Y va a ser igual a alfa, que es un factor de amplificación, en el eje Y, por el área diferencial de X por diferencial de Z. Igual para la diferencial de área en X, en el eje X o perpendicular al eje X. O sea, esta cara es el área perpendicular al eje X. Esta cara es perpendicular al eje Y. Y la superficie, pues, es perpendicular al eje Z. Entonces tenemos que la diferencial del área en X va a ser igual a un factor de amplificación beta, ¿sí? Por la diferencial de Y y por la diferencial de Z. Ya entendieron lo que era un factor de amplificación. Ajá. Pues como ya entendieron lo que era alfa, beta, mu, gamma, ya más o menos les queda claro que un factor... ¡Ay, espantaste, chamaco! Yo creí que era un alumno. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Es que estaba bien tranquilo dando clase. ¿Ahorita? Sí. ¿Ya acabaste? No, apenas, ahorita acabo la empecé. una. No, ya me faltan 15 minutos. ¿Qué pasó? No, vine a traer un reporte de lo que están haciendo el servicio Ajá. de servicio social y ya terminó, entonces ya le traje la carta a la niña. Ah, ok, Aquí perfecto. con A ver. María Elena Ábalos. Es que a mí me falta validar los reportes Los reportes. Sí, pues nada más que te metas al al sistema. sistema. ¿Sí? Ajá. No, ya va a ser Sí. válido siempre. No, yo sí los reviso. Pues sí, claro, reviso ya una niña esta. Ajá. Todavía me faltan. Le dije, házmelos otra vez porque me ponen pantalla en negro, de Ajá. fondo negro. Se ve re feo. No, le cambian el fondo blanco. Y aquí Sí. le faltan unos trazos de los diagramas, presión, volumen, temperatura, entropía. Complétalos bien. Sí, ya lo tuvo que volver a hacer. Los chavos esos que me dijiste del motor cohete no me hablaron. Ah, qué cabrones. Me dijeron que, bueno, tú me dijiste que me iban a hablar, pero no me hablaron. Pues a lo mejor porque lo están viendo
Los combustibles sólidos igual, para hacer el relleno del motor, hay que tener mucho cuidado porque una chispa y vuelan. Por ejemplo, los cohetes, el llenado de los cohetes de combustible sólido en Kourou, en la Guyana francesa, es donde hacen los lanzamientos. Hola, Abraham, buenas tardes. Ándale, pues, de acuerdo. Perfecto, muchas gracias, profe. Sí, pues nada.
¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Alejandro Hernández, ¿me escuchas? Sí, profe. Andrés Altúzar. Sí, profe. Baruch. Aquí, profe. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, es que vino el profesor Caudillo y me estaba comentando unas cosas de una tesis que estamos viendo sobre propulsión de cohetes, ¿no? Entonces, como mi maestría como mi tesis de maestría fue cálculo de motores para un vehículo espacial que vaya de la Luna, que es más barato, más económico, despegar de la Luna y trasladarse o navegar al planeta Marte o trasladarse al planeta Marte. Entonces, eso fue mi tesis de maestría. Calcular el número de motores que debe tener un vehículo espacial para despegar de la Luna y llegar al planeta Marte. En la Luna hay mucho combustible para las naves espaciales porque el aluminio también se utiliza como combustible en los vehículos espaciales. Bueno, vamos a ver que alfa, yo decía, es un factor de amplificación, en este caso, que depende de X y de Y. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una placa se deforma por el efecto de la carga, pues el factor alfa pues también va a aumentar proporcionalmente de acuerdo a la carga. ¿Sí? Igual en el caso de beta, que es otro factor de amplificación, y gamma, que sería en el eje Z, actuando en el eje Z, gamma, un factor de amplificación actuando en el eje Z, pues se considera igual a 1. Entonces, la diferencial de área en beta, en AX, la volvemos a poner, es beta diferencial de Y por diferencial de Z. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, no se preocupen, ¿sí? Por si están preocupados. Bueno, pues, como se menciona aquí, es conveniente introducir una notación especial para fuerzas en el plano, que son las tracciones, y momentos flectores, momentos torsores o de torsión, y también cortantes en la placa. O sea, cuando se habla de cortante puro, por ejemplo, aparece únicamente el efecto de pares torsionales o momentos torsionales, ¿sí? Así, porque en la placa puede estar sometida a momentos flectores como cargas externas y a momentos torsores también como cargas externas. Entonces, con respecto a las coordenadas ortogonales y curvilíneas ortogonales, X, Y, Z, vamos a considerar que hay un elemento infinitesimal de la placa que se corta en las superficies X constante y Y constante, como en la figura 2, ahorita les pongo la figura 2. La anterior fue la figura 1. Donde X, Y son ortogonales, o sea, son perpendiculares entre sí, son líneas que pueden ser lineales o curvas. En el plano medio, esto es muy importante, así como el eje neutro, la placa tiene su plano medio. Y todo está referido al plano medio de la placa. En el plano medio de la placa y las coordenadas Z, y es la línea recta perpendicular al plano medio, o sea, el eje Z. Entonces, los elementos del área son las secciones transversales o el área transversal de la placa y están dadas por, aquí está, le volvemos a poner diferencial de área, aquí está la diferencial de área en X y la diferencial de área en Y. Entonces aquí está diferencial de Z, aquí está el eje o el plano neutro, aquí está el plano neutro o el plano medio de la superficie, pues es simétrica la placa, pues coincide con el plano neutro. La superficie media de la placa, que es esta que está sombreada y con línea punteada, en la línea punteada.
Y ahí está pues, el plano XY. Tenemos la altura o espesor H. Tenemos el beta por diferencial de Y. Beta pues, es un factor de amplificación. Acuérdense, porque también aquí se procede en el diseño con el uso de tablas, al igual que en el caso de las vigas columnas, también se utilizan tablas para establecer las dimensiones de la placa. Y aquí, esto es a nivel teórico, pero a nivel teórico se lleva a la práctica. Entonces, alfa por diferencial, pues aquí se ve claramente el factor de amplificación. Si todo esto es X, o diferencial de X, perdón, yo voy a multiplicar por un factor de amplificación, alfa y beta. Ajá. Y gamma, pues se considera igual a 1 porque H es el espesor de la placa. Y aquí tenemos que esta es la diferencial de área en Y y esta es la diferencial de área en X. Entonces, la diferencial de área aquí se ve ya claramente en Y, pues va a ser alfa diferencial de X por el alto, que es diferencial de Z. Y así obtenemos diferencial de Y. Ajá, aquí está, diferencial de X por diferencial de Z, y como es el ancho es alfa por diferencial de X, y la altura es diferencial de Z, esta es la diferencial de área en Y. De la misma manera sería beta por diferencial de Y, que sería este ancho, que es igual al que está acá, es cuadrada, por la altura, que es diferencial de Z, entonces esto nos da la diferencial de área en X. Ajá. Y finalmente ya tenemos diferencial de área en X. Y bueno, vamos a ver las fuerzas de tensión en X. Por eso lo veríamos el día de mañana, porque ya estamos en tiempo. Nos vemos mañana, ¿vale? Vale, profe. Gracias. No, Nos vemos.